De chica me decía. Bueno, acá llegamos con la sección a la hoguera, que como decíamos al principio del programa, nos hubiese gustado, por supuesto, traerlo en el programa anterior, pero bueno, como dijimos, no había mucha información en ese momento y para poder informar creemos que es necesario tener todos los datos, los hechos y las fuentes, así que esperamos un poco para recopilar toda la información y poder informar con más claridad como corresponde. Y bueno, ahora sí, ya con toda la información en nuestras manos, nos metemos en el tema de un territorio que prefiere mantenerse en las penumbras, porque hoy nos toca derribar a fuerza de comunicación feminista las paredes de cemento y los alambres de púas del servicio penitenciario bonaerense. Hace pocos días, ni más ni menos que el 3 de junio, el día que como todos los años los feminismos salimos a ocupar las calles en un nuevo aniversario del Ni Una Menos, en un grito colectivo pidiendo que dejen de precarizarnos, que dejen de violentarnos, que dejen de matarnos, básicamente, ¿no? Mientras sucedía esta lucha en las calles, a pocos kilómetros de la capital bonaerense, las rejas de la unidad penitenciaria número 51 de Magdalena encerraban una realidad oscurísima. Ahí el Estado, a través de sus uniformados, demostró que el castigo patriarcal se recrudece cuando los cuerpos están cautivos. 4 compañeras detenidas sufrieron una cacería de torturas físicas, psicológicas y agresiones sexuales corporativas que duró más de 6 horas seguidas. Hoy en A la Hoguera rompemos este pacto de silencio. Bueno, todo comenzó la tarde del día miércoles de la semana pasada a raíz de un conflicto menor, una pelea común entre 2 detenidas en lo que sería la planta alta del penal. La respuesta del servicio penitenciario no fue, por supuesto, la mediación ni los protocolos reglamentarios, ¿no? Sino que un despliegue de fuerzas bélicas totalmente desmedida fue la única opción que tuvieron, ¿no? El operativo estuvo comandado en el territorio por la jefa del penal, Dayana Balmaceda, la subjefa Villafañe y la agente Toledo. 3 mujeres, ¿no? 3 mujeres, pero no entraron solas estas 3 mujeres. Con ellas entró el Grupo de Intervención ante Emergencias, el GIE, al menos 5 agentes varones, cuya intervención en pabellones de mujeres sabemos que está estrictamente prohibida por las normativas internacionales de género, ¿no? Estos hombres, además, y no es un dato menor, entraron totalmente encapuchados, con los rostros cubiertos para que no los pudieran identificar de después, ¿no? Arrojaron gas pimienta mansalva a corta distancia, directo a los ojos de las detenidas y las encerraron dentro de las celdas. El horror no terminó acá, este fue solamente el comienzo porque con las mujeres ya reducidas les exigieron desnudarse frente a los agentes masculinos ante la lógica resistencia y la exigencia de dignidad de las compañeras. La represalia fue brutal. Las sacaron a golpes, las arrastraron de los pelos por los pasillos hacia los sectores que se conocen como los puntos ciegos, ¿no?, del penal, en las celdas de aislamiento y aulas de la escuela donde las cámaras de seguridad, por supuesto, no llegan a filmar. Claro, que no queden pruebas, ¿no? Exactamente. La Comisión Provincial por la Memoria logró reconstruir varios testimonios tras entrevistarse de urgencia con las víctimas en los penales donde fueron desterradas. Se sabe por el momento en que a la primera de ellas la arrodillaron semidesnuda en una celda clausurada. «Besame las botas», le ordenaba a la jefa Dayana Balmaceda. Como la compañera se negó, los agentes del GIE le sumergieron la cabeza una y otra vez en una bacha llena de agua, lo que se conoce como el submarino húmedo. Tácticas de la dictadura militar, ¿no? Tremendo, Estamos hablando. Tremendo. La ahogaron hasta hacerla convulsionar. Cada vez que sacaba la cabeza y se negaba a besar el calzado de la jefa, la respuesta era un golpe, un escupitajo o el apoyo de la culata de lo que era la escopeta en sus partes íntimas. 4 agentes la terminan violando dentro de esa celda. A la segunda víctima la llevaron al sector de escuela. La mecánica de la humillación fue similar a la primera, Balmaceda exigiendo que le besara las botas. La ahorcaron, le golpearon la cabeza contra el suelo, le arrancaron la ropa y abusaron sexualmente de ella ya en el piso.
Cuando terminan con toda esta tortura, la dejan atada de manos y pies con precinto, totalmente inmovilizada, tirada sobre un colchón que los mismos guardias previamente habían bañado en gas pimienta como para que se siga asfixiando sí. una vez tirada en ese colchón, ¿no? Y la tercera y la cuarta víctima vivieron el mismo sadismo. A una la arrojaron sobre un colchón mojado, semidesnuda, donde permaneció 15 horas sin acceso a agua, por supuesto, sin acceso a comida, sin acceso a sanitarios. A la otra la inmovilizaron uniendo a las esposas de sus manos con la de los pies mediante un tirante, boca abajo, mientras se ahogaba con el gas pimienta que emanaba también el colchón. Los agentes le metieron una media en la boca como mordaza. Cuando esta compañera logra escupir la tela y suplica ir al baño, por supuesto que se lo niegan, termina orinándose encima, totalmente desamparada, sufriendo dolores severos en el cuello, las piernas y las costillas que persisten hasta el día de hoy, ¿no? Tremendo. Es horripilante. Cuando hablamos de violencia institucional, no estamos hablando únicamente de un grupo de guardias violentos que, son tipos que se han descontrolado. No, claro que no. Estamos hablando de un sistema corporativo que se protege a sí mismo, y acá es cuando entra el rol macabro del personal de salud de la unidad 51 de Magdalena, porque esa misma noche del 3 de junio, una enfermera llamada Raquel Bocardo firma un acta oficial, un documento público, ¿no?, que debería resguardar la salud de las personas. En ese papel, Bocardo escribe textualmente que la primera víctima, la que había sido golpeada, torturada y violada, al momento del examen físico no presenta lesiones visibles de reciente data. Cómplice total. Una falsificación ideológica absoluta destinada, por supuesto, a garantizar la impunidad de sus compañeros, ¿no? Claro, por supuesto. Obviamente. Pero el testimonio de la segunda compañera trasladada va todavía un poco más allá. Mientras ella estaba tirada en el piso de la escuela, rota, ultrajada y asfixiada, logra balbucear un pedido de ayuda a la enfermera de turno. ¿Saben qué hace esta profesional de la salud? Se niega a revisarla, se le para al lado, la mira con desprecio y le dice: para que aprendas que estás en Magdalena. No, tremendo. Esa fue la respuesta de la enfermera, ¿no? Después del horror físico vino el intento de destrucción subjetiva. El manual penitenciario de la crueldad indica que hay que borrar las pruebas, por supuesto, ¿no? Eso lo tienen re claro. Exactamente. Y quebrar por completo la identidad de las sobrevivientes. Por lo tanto, de madrugada, 3 de las víctimas fueron trasladadas de urgencia a otras cárceles, a Melchor Romero, a Lomas de Zamora y a Florencio Varela. Cuando llegan a sus nuevos destinos y le entregan las bolsas con sus pertenencias, descubren que toda la ropa que tenían había sido tajeada, destrozada y mezclada intencionalmente con basura. Como si no lo hubieran hecho ya de Exactamente. todo. Le habían robado también los chips de los teléfonos celulares, ¿no? Bueno, eso para que no le digan al exterior lo que había sucedido, obviamente. Totalmente. Pero bueno, aunque los muros tienen grietas, las compañeras adentro de las cárceles tienen una dignidad que el servicio penitenciario no puede quebrantar. El viernes 5 de junio, cuando las noticias de lo que les había pasado a estas 4 mujeres empiezan a correr por los pasillos del penal de Magdalena, las detenidas que quedaron en el pabellón dijeron: hasta acá, basta. Se organizaron e iniciaron una propuesta pacífica para exigir explicaciones, atención médica y seguridad. ¿Cuál fue la respuesta del servicio penitenciario bonaerense? Claro que sí. Una persona, por favor. No. En esto no te puedo dar la derecha, pues claro que sí. Hubo una nueva represión brutal dentro del pabellón cuando los equipos de monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria logran ingresar al penal tras todas estas alertas. Se encuentran con un escenario de guerra, una compañera con una herida en el ojo producto de los impactos, 2 mujeres convulsionando en el suelo y más de 20 detenidas en un estado de conmoción absoluta. El caso llegó a los escritorios judiciales y es acá donde la indignación se transforma en urgencia política. El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la Fiscalía 11 de nuestra ciudad de La Plata, tomó las denuncias de la Comisión Provincial por la Memoria. La Auditoría de Asuntos Internos reaccionó apartando de sus cargos a la jefa Diana Balmaceda y a las funcionarias identificadas e intervino la unidad. Vamos a ver si después no aparecen en algún otro lado cumpliendo su servicio, ¿no? Totalmente.
El juez de ejecución, José Villafañe, fue al lugar y escuchó a las presas. Todo parecía bastante encaminado en una investigación penal bastante seria. Pero ¿qué puede haber pasado? ¿Qué? Claro que sí. Aparece la justicia patriarcal. Y claro. Aparece el doctor Juan Pablo Massi, titular del Juzgado de Garantías número 4 de La Plata. El juez Massi toma la presentación de la Comisión Provincial por la Memoria, que pretendía ser parte de la causa como particulares damnificados institucionales para controlar que las pruebas no sean borradas, y la rechazó. No, porque aparte no pasó nada acá. No. Acá no ha pasado nada. Dijo que la presentación del organismo de derechos humanos era prematura. Pero claro. Que era prematura. Y habían llevado absolutamente todas estas pruebas. Exactamente. Prematura. Señor juez Massi, hay mujeres violadas, hay colchones impregnados con gas pimienta, hay actas médicas falsificadas y hay personal del GIE que actuó encapuchado y sigue libre de la fuerza. Violando en grupo a mujeres. Exactamente. Que consideran que porque estaban presas se podía hacer absolutamente todo eso. No, totalmente. ¿Qué parte de todo esto Massi tendría que ser lo prematuro, no? Su resolución viola de forma directa la Ley Nacional 26.827, que establece que la Comisión Provincial por la Memoria es el mecanismo local de prevención de la tortura y tiene el derecho y la obligación de litigar en estas causas. Por suerte, la comisión ya apeló bozal judicial ante la Cámara de Garantías de La Plata. De La Plata. Por esto, a todos quienes nos escuchan y nos acompañan, queremos que sepan que este hecho no es un caso aislado. Ocurre en un contexto nacional de profundo retroceso en lo que es materia de derechos humanos, ¿no? Y de prevención de la tortura en cárceles y comisarías. Cuando el Estado, a través de sus jueces y fiscales, dilata las sanciones, lo que está haciendo es enviar un mensaje clarísimo de tolerancia, un visto bueno corporativo que le dice a las fuerzas de seguridad: hagan lo que quieran con los cuerpos de las presas, que nosotros acá estamos para cubrirlos, ¿no? Total. La violencia institucional es violencia de género cuando se ejerce con este nivel de ensañamiento sexual, cuando se obliga a una mujer a arrodillarse a besar las botas del poder, ¿no? Cuando se usa la requisa como una violación colectiva legalizada por la impunidad de los encapuchados. Las vidas de las mujeres privadas de la libertad también importan. El ni una menos no se termina en la puerta de los penales, tiene que atravesar todos los muros. Así que hoy hacemos que arda en el fuego de nuestra hoguera la jefa, Dayana Balmaceda, todas las cómplices de Sanidad y el juez Juan Pablo Massi. No vamos a permitir que el letargo judicial archive esta causa. Exigimos pericias independientemente bajo el protocolo de Estambul. Exigimos la aplicación del protocolo de la UFEM para casos de violencia sexual y exigimos la prisión preventiva efectiva para cada uno de los responsables de estas 6 horas de terror. Si las pibas están encerradas, nuestra voz tiene que ser más libre y más fuerte que nunca. Justicia por las compañeras de Magdalena, ni una menos en las calles, ni una menos en las cárceles.